30 diseñadores españoles muestran ya en Valencia Fashion Week sus propuestas para la próxima temporada primavera-verano. La pasarela valenciana cumple ya 11 años. Estos son los primeros desfiles. Con la moda de baño de Juana Martín comenzaba Valencia Fashion Week. La diseñadora cordobesa presentaba una colección minimalista muy femenina con sus colores fetiche, blanco y negro. Es una colección para guardar, es decir, es un bañador que nunca pasará de moda y que es esa prenda que la utilizas en verano con una falda, con un vaquero. Para Encarni Somero, la mujer del próximo verano llevará vestidos de estructuras rectas con colores lisos y estampados. La nota simpática, las corbatas. Todos los looks llevaban su corbatita de colores, ya lunares rojos o lunares negros, y era pues eso, el hilo conductor de toda la colección. Un clásico en Valencia Fashion Week es el diseñador castellonense Higinio Mateu. Esta vez su colección se ha inspirado en un número mágico para él, el 7. 7 pecados capitales, 7 chakras, 7 mares, un poco es un número muy simbólico. Y con el 7 ha creado una explosión de color con tejidos vaporosos y escotes de vértigo. Siluetas mucho más marcadas en la colección de Aurelia Gil. Originales estos vestidos de flecos y la combinación de bustiers con chaquetas. Toda la colección lo que intenta es potenciar las siluetas X, ¿no? Abre hombros, abre cadera y estrecha cintura. Más desfiles y tendencias hoy y mañana en Valencia Fashion Week. Una cita con la moda a la que acuden 30 diseñadores españoles.